vencen 2-0 a Bayamón. Estas son algunas de las noticias en la portada de Prensa Libre. Mientras tanto nos vamos al interior para encontrarnos más información. Tribunal Supremo Electoral suspende al Partido Patriota por segunda vez. Tribunal ordena cancelar a Roxana Valdetti, la secretaria general del partido oficial. Diputado oficialista alega que no fueron citados para poder defenderse. Y durante la Asamblea General pues se plantearon varios temas y se habla también de un reconto de lo que han sido los castigos a algunas otras agrupaciones políticas también por la famosa campaña anticipada. Vuelta de página, seguimos analizando otras noticias. Beni ilegal y nula la elección. No se concluyó con el plazo para resolver impugnaciones. Congreso habría incumplido ley y nombró a 13 magistrados. La decisión del Congreso de elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia un día antes de que venciera el plazo para las impugnaciones es visto como ilegal por analistas y expertos en el tema. Ahí vemos entonces qué es lo que está sucediendo y las diferentes posturas que existen. Y nosotros seguimos con la información a esta hora de la mañana porque hay otras noticias importantes para poder compartir con ustedes. Ocurre elección de la Corte Suprema de Justicia. Lista se definió la noche del miércoles fuera del Congreso. La votación la organizaba el Partido Patriota con apoyo de su máximo rival político, el Partido Líder. La lista de los candidatos que resultaron electos se conocía antes de la votación. Varios diputados marcaban y tachaban la forma como debían votar a favor o en contra y esto se advirtió. El 16 de septiembre Prensa Libre dio a conocer que el Partido Líder presionaba al oficialista para que se diera pues esta negociación y esto indudablemente ha generado sus reacciones. Y también hay noticias del mundo del espectáculo, hay que anticipar el panorama completo, lo que vamos a tener hoy. Sobre todo cuando es viernes y hay muchas de estas noticias. Sale. La revista Billboard ya publicó un listado de las 21 celebridades más poderosas de menos de 21 años y quien encabeza este listado con apenas 17 años de edad es Lorde. Ya sabemos que ha ganado muchos premios durante el último año y es muy exitosa. Hablamos de esto en un momento nada más. Voy a decirles ante quién se impuso. Y hablamos también de Lindsay Lohan, que resulta que debutó en teatro y cosechó más abucheos y burlas que aplausos. Vamos a hablar de esto en un rato nada más también. 6:04. Seguimos. La información del mundo del espectáculo a esta hora del día, pero también hay otros títulos que forman parte de este componente. Vamos a ver cuáles son las noticias para hoy. A continuación empezamos a destacar aquella información que cobra relevancia en esta jornada. Integrantes del Partido Patriota analizan las medidas legales a tomar tras conocer la suspensión en contra del partido y también la sanción en contra de su secretaria general, la vicepresidenta Roxana Valdetti, por realizar campaña anticipada. Esto tras la presentación de Alejandro Sinibaldi en la Plaza de la Constitución. Y el recién nombrado para representar a los patriotas en las próximas elecciones afirma que respeta al Tribunal Supremo Electoral, pero que no comparte muchas de sus decisiones, por lo que va a estudiar la sanción y luego, dice, contraatacarla. Y polémica elección. Son electos los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estarán en el poder por 5 años. Partidos minoritarios denuncian negociaciones bajo la mesa por parte de los dos llamados partidos opositores que crearon una alianza para lograr esta elección. Dicen, el PP y Líder eligen a los magistrados. Los médicos cierran servicios del Hospital San Juan de Dios debido a la falta de insumos, según estos médicos. Además, aseguran que hay desabastecimiento y se debe a una deuda millonaria. Habitantes en el caserío Los Pajoques y Santa Fe Ocaña, en San Juan Zacatepeques, mencionan que los grupos organizados que aparentemente brindan la seguridad nocturna mantienen en zozobra a los residentes de estos caseríos. Las lluvias de recientes horas generaron grandes complicaciones en el tránsito y en las carreteras. Se reportaron inundaciones en Escuintla, Suchitepeques y en las carreteras del Pacífico, mientras en Ciudad Quetzal un enorme derrumbe obstaculizó el tránsito por más de 10 horas y lo sigue haciendo y hay problemática y nosotros estamos al pendiente. La empresa Telus International es acreedora del mayor galardón al exportador del año 2014, reconocimiento a la productividad de grandes, medianas y pequeñas empresas de productos no tradicionales que han logrado mejorar la calidad de innovación, logrando el desarrollo y empleos. En noticias internacionales, Estados Unidos y Francia elevan sus niveles de alerta tras información sobre posibles ataques terroristas por parte del grupo de radicales islámicos, quienes juraron venganza por ataques al Estado Islámico.
Y la cámara de una autopatrulla en Estados Unidos capta a un policía y cómo dispara a un hombre que estaba desarmado. El individuo estaba en una gasolinera y en apariencia fue confundido por un delincuente. Ya empieza a generar reacciones. La pregunta del día a continuación, redes sociales que por supuesto nos permiten empezar muy tempranito. Vamos a ver qué nos dice hoy y qué puede hacer usted justamente para participar. Esta es la interrogante de hoy. ¿Qué hace usted por mejorar el desarrollo de nuestro país? En Viva la Mañana, en nuestra página de Facebook, platicamos al respecto. Bueno, hay que seguir con la información porque tras las diversas peticiones por parte de partidos políticos y la sociedad civil, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido suspender temporalmente al Partido Patriota y además solicitar la cancelación del cargo de la secretaria general del partido, Roxana Baldetti. Esto tras la actividad, ustedes recordarán, del pasado domingo en la que se proclamaba a Alejandro Sinibaldi como precandidato presidencial. Esto generó muchas reacciones. Varios sectores, no solamente de partidos de la oposición, sino también de grupos de la sociedad civil, habían pedido la intervención y también la sanción del Tribunal Supremo Electoral al partido oficial, y esto se daba a conocer en horas de ayer. Hace 5 días, el Partido Patriota celebraba la proclamación de su precandidato oficial, Alejandro Sinibaldi, pero el Tribunal Supremo Electoral determinó que esto no debía quedar impune y optó por sancionar a la agrupación política. Primero, acordó suspender hasta por 6 meses al Partido Patriota al establecer que dicha actividad cumplía con las características de mitin político antes de tiempo. Se llevaron a cabo actos que constituyen propaganda electoral anticipada, tales como la promoción de un candidato que no se produjo únicamente a lo interno de la citada organización política, sino que además se hizo pública a través de distintos medios de comunicación radiales, televisivos y de redes sociales. Segundo, acordó ordenar al Despacho General del Registro de Ciudadanos que cancele la inscripción de Roxana Baldetti como secretaria general del Partido Patriota, señalando que su ejercicio como vicepresidenta, al ser un cargo público, no es compatible con los cargos directivos del Partido Patriota. Si la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente que el vicepresidente, los ministros y demás funcionarios del organismo ejecutivo tienen vedado favorecer a partido político alguno, lógico es que los cargos públicos que ocupan no son compatibles con cargos directivos de partidos políticos. Tal el caso de la señora vicepresidente de la República. El Tribunal Supremo Electoral resaltó que los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de participar en propaganda política anticipada. Todo esto en una votación dividida en la que los oponentes a este acuerdo fueron los magistrados Rudy Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y Jorge Mario Valenzuela, vocal segundo, mientras que a favor lo hicieron los magistrados Julio Solórzano, Mario Aguilar y José Linares. Y al conocer la suspensión, el precandidato del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, quien se encontraba en una gira por Huehuetenango, al ser consultado por nuestro corresponsal, se limitó a decir que tras recibir esta notificación del Tribunal Supremo Electoral, la iba a estudiar y buscarán medidas necesarias para ponerlas en práctica ante el Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy esperando las instrucciones de que ya se haya recibido la notificación, eso es lo primero. Lo segundo, yo siempre he dicho, vuelvo a repetir, somos respetuosos del Tribunal Supremo Electoral. Ser respetuoso no significa que compartamos al 100% los criterios que emite el Tribunal Supremo Electoral, y en este caso pues han emitido una resolución la cual nosotros no compartimos. Y lo que corresponde como partido es plantear un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema resuelva. Bueno, y en horas de la tarde, los diputados de la bancada naranja, en conferencia de prensa como bloque, rechazaron la suspensión a su partido y afirmaban que van a defender a toda costa y legalmente el funcionamiento de la institución patriotista y no aceptan la suspensión por considerar que viola la igualdad de los partidos políticos. Vamos a escuchar qué decía, por ejemplo, el diputado García. Nosotros no estamos de acuerdo con esta resolución. Nosotros vamos a utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance para que las cosas se hagan de manera legal
de manera correcta, hasta el peor de los asesinos capturado infraganti tiene el derecho de defensa. Y aquí a nosotros, al Partido Patriota y a doña Roxana Valdetti Elías, jamás para llegar a esta sanción se le concedió el derecho de defensa. Para empezar a correr, primero caminemos. Les estoy diciendo, vamos a hacer un análisis legal y de acuerdo a la ley y ante el órgano jurisdiccional que corresponda, vamos a presentar los recursos legales que sean necesarios. Le estoy diciendo, vamos a hacer el análisis legal y entonces cuando presentemos los recursos o las medidas legales que corresponda, van ustedes a saber ante quién lo presentan. Bueno, debemos recordar que es la segunda vez que el Tribunal Supremo Electoral suspende al Partido Patriota y bueno, hay muchas lecturas y vamos a ver desde el punto de vista legal, ahí estamos viendo lo que esta mañana trae justamente Prensa Libre y lo vamos a repasar con más atención porque justamente además de la cancelación de Roxana Valdetti a la Secretaría General del Partido Oficial, hay algunos otros puntos que se desprenden justamente de este asunto, no solamente la suspensión que se recibió justamente con 2 votos en contra, castigan este mitin celebrado el domingo en la Plaza de la Constitución y la sanción podría levantarse cuando el Partido Patriota acredite que suspende la propaganda electoral anticipada y los funcionarios y empleados públicos se abstengan de participar en actividades políticas. Saludamos esta mañana al licenciado Omar Barrios, director del Centro de Estudios en Derecho, CD. ¿Cómo le va? Buenos días, licenciado Barrios. ¿Qué precedente va a sentar esta sanción y esta suspensión al partido oficial? Cuéntenos, buen día. Buenos días, aquí estamos a la orden. Definitivamente es ya una reacción de la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral que se está efectuando y hay que distinguir muchos aspectos de la sanción, en especial la que corresponde al ámbito de la suspensión temporal, que es la que corresponde. O sea, definitivamente esa sanción sí corresponde. En cuanto a lo declarado por las autoridades de que no se corrió con el procedimiento, es incorrecto. El propio reglamento de la ley electoral y de partidos políticos establece el procedimiento y el inspector está facultado para comunicar las acciones. ¿Será mucho más severo el control a partir de ahora al resto de partidos políticos? Debemos recordar que esto se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, dimes y diretes entre distintas agrupaciones políticas, pero sobre todo la sociedad civil reclamando puntualmente que se sancione a partir de que se da esto tan puntual con el Partido Patriota. Insisto, ¿piensa usted que será mucho más estricto el control para el resto de agrupaciones políticas? Definitivamente sí tiene que ser más estricto y así debió haber sido desde un principio. Creo que debemos distinguir lo que se dejó pasar durante mucho tiempo. Se deja pasar muchas acciones incorrectas en materia política y hoy se quiere volver a tomar ese control. Creo que la decisión dividida del Tribunal Supremo Electoral nos da también una interpretación de cómo se puede ir manejando la situación a futuro. Pero en concreto a lo que usted pregunta, sí, tienen que estar los partidos políticos cada día más sujetos, tienen que volver a regresar al orden legal. Queda, y esto es importante preguntárselo desde el punto de vista público, la imagen del Tribunal Supremo Electoral, un poco desgastada, siempre ocurre lo mismo previo, aunque falte tiempo todavía para las elecciones, pero de todas maneras había una imagen, por supuesto, bastante cuestionada por parte de los ciudadanos del accionar del Tribunal Supremo Electoral en relación a las sanciones a los partidos políticos. ¿Cómo queda la imagen del tribunal después de esta sanción, insistimos, al partido oficialista y a la propia vicepresidenta de la República? Definitivamente se rescata mucho del Tribunal Supremo Electoral, se vuelve a medio fortalecer, y es un comentario extraño decirle medio fortalecer, pero vuelve a tomar su función como órgano contralor. O sea, el sistema necesita que el Tribunal Supremo actúe dentro del control político. Hemos visto magistrados de la organización anterior, del Tribunal Supremo Electoral, que no cumplieron con esa función. Lo que es muy delicado es ver los votos razonados y los argumentos que utilizaron y poder vislumbrar la organización social, los medios de comunicación que presionaron para que realmente hubiera una reacción del Tribunal Supremo Electoral, porque si no hubiera existido, tampoco hay reacción, se ve la división que hay, y eso tiene sus orígenes y viene de los procedimientos de cómo los eligieron. Gracias, ha sido muy amable el licenciado Omar Barrios hablando de este tema, por supuesto.
el punto central, la sanción del Tribunal Supremo Electoral que suspende de nuevo al Partido Patriota. Mientras tanto, Anicha, seguimos analizando este tema y algunos otros importantes.